La Biblia debe ser su propio intérprete. Eso de aislar o separar versículos para hacerles decir lo que no fue la intención del Espíritu Santo que dijera es sumamente peligroso. Así se conocen las corrientes falsas, y ese método también es utilizado por los modernos sabelianos, los solo Jesús, los unicitarios. El Señor Jesús mandó que antes de bautizar a los conversos recibieran instrucción. Mateo 28:19 dice: id y haced discípulos. Las personas deben ir conscientes de la responsabilidad que van a asumir. Eso de ir bautizando a personas de buenas a primeras, como hacen estos señores unicitarios, es bautizar, de hecho lo hacen, bautizan borrachos, fumadores, adúlteros, soberbios, que después a la larga se ve por sus frutos que siguen siendo los mismos, nunca cambiaron. Cerramos, dejamos a un lado ya, después de haber explicado claramente el tema del bautismo en aguas, para seguir con el otro punto que es muy importante para comprender la falsedad de la doctrina unicitaria: el don de lenguas. El don del Espíritu Santo, en Hechos 2:38, debe distinguirse de los dones espirituales. 1 Corintios 12, Efesios 5. El primero es la concesión del Espíritu Santo a los creyentes como el ministrado por el Cristo ascendido. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Hechos 2:33. El segundo prescribe las capacidades sobrenaturales impartidas por el Espíritu Santo para ministerios especiales con el propósito de edificar la iglesia y la ganancia de los perdidos. La palabra de Dios enseña que la persona, en el momento de creer, recibe al Espíritu Santo. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 38. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Hechos 10:44. Acá en este texto encontramos claramente que esas personas, antes de ser bautizadas, el Espíritu Santo se derramó sobre ellos. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Efesios 4:30. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. 2 Timoteo 1:14. En Efesios 1:13 dice: y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esta posesión lo demuestra el nuevo creyente por su entusiasmo, gozo y actividad, pero según va creciendo en gracia, conocimiento y se extiende su experiencia, necesitará tomar más de la plenitud del Espíritu Santo para guiarle, ayudarle y consolarle. El Espíritu Santo es una persona y no una sustancia que podemos recibir por medida, pues Dios no da el Espíritu por medida. Juan 3:34. O lo tenemos o no lo tenemos. Es así de simple. No podemos tener una parte del Espíritu de Dios y el resto queda donde, fuera de nosotros. El Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9. Ni siquiera es de Cristo el que no tiene al Espíritu Santo. Lo que sí toca al cristiano es apropiarse más y más del poder del Espíritu. El apóstol Pablo exhorta a los creyentes a que sean llenos del Espíritu, es decir, que no permitan entrar en sus vidas cosa alguna que estorbe, oprima o apague el poder del Espíritu Santo en sus vidas y actividades. La prueba de que uno está lleno del Espíritu Santo se halla en el fruto del Espíritu y no en tener los dones espirituales. La Biblia dice
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas 5, 22 al 23. El versículo 24 nos dice: el camino para que el fruto del Espíritu se manifieste en nuestras vidas. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El fruto del Espíritu es el resultado natural de la plenitud del Espíritu Santo. Los corintios fueron los cristianos más privilegiados con los dones. Sin embargo, Pablo tiene que decirles: ¿por qué aún sois carnales? Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres naturales? Primera de Corintios 3:3. El mensaje de Pablo tiene una actualidad sorprendente en vista de que no hay otro grupo que más disensiones tenga en su núcleo y que se divida y se subdivida con frecuencia como los pentecostales unicitarios. Los dones son distribuidos por el Espíritu Santo conforme a su voluntad. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 11. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Hechos 2:4. Son dados para provecho de la iglesia y la ganancia de los conversos, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 7. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Efesios 5, 7, 13. El Nuevo Testamento habla de 9 dones, pero los unicitarios hacen a un lado 7 de esos dones y se encarnizan en 2, el de lenguas y el de sanidad. Es interesante notar que son los 2 dones que apelan a la carne, a las emociones, a los sentidos, al yo y al egoísmo espiritual. Yo hablo lenguas, nosotros sanamos. Son expresiones que se oyen con frecuencia entre los señores unicitarios. Según los pentecostales, el que no habla lenguas es señal de que no ha recibido la promesa, no posee al Espíritu Santo. A ver, pregunto, ¿hay tal enseñanza en la Biblia? No, rotundamente no. La frase bautizados con el Espíritu solo se encuentra en la Biblia en relación con los acontecimientos del día de Pentecostés y la conversión de los primeros gentiles, y no se menciona nunca como una experiencia individual, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos 1:5. Solamente 2 casos hallamos que el Espíritu Santo fue recibido por la imposición de las manos de los apóstoles, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios. Enviaron allá a Pedro y a Juan, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Hechos 8, 14 y 17. Aconteció que, entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y, hallado a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría. Después de esto es
en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Hechos 19, 1 al 7. En cada caso fue un grupo de creyentes que pertenecían a una sección distinta de la raza humana que hasta esa fecha no habían entrado en formación de la iglesia. En un caso eran samaritanos y en otro eran prosélitos judíos. El don del Espíritu fue demorado en estos casos hasta que llegaran los apóstoles a poner sobre ellos sus manos, sin duda para identificarlos con la verdadera iglesia. El don de lenguas no fue dado por lujo, ni para jactarse, ni para criticar a los que no hablan en lenguas, como lo hacen los unicitarios en la actualidad. No fue para ser usado como la ocasión lo requería, y era una señal para beneficio de los incrédulos. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. 1 Corintios capítulo 14, versículo 21 y 22. En 1 Corintios capítulo 12, versículos 28 al 30, Pablo hace algunas preguntas. Y presten atención. Son las que se llaman preguntas gramaticales. Es decir, que en sí llevan las respuestas, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y ahí empiezan las preguntas. A ver, dice: ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos son maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Pablo dice que es imposible que todos tengan los mismos dones. Imposible que todos hablen en lenguas. Note que en la lista de los dones, el de lenguas ocupa el último lugar. Los unicitarios lo hacen el primero. En relación a las lenguas, dice el apóstol que hay un don más excelente: el amor. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. 1 Corintios capítulo 12, versículo 31. Y el capítulo 13 de la misma carta dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ahora, el capítulo 14 de 1 Corintios fue escrito por el apóstol Pablo para corregir los abusos que estaban presentándose en esa iglesia sobre el don de lenguas y para instruir sobre el uso de ellas. Si los pentecostales unicitarios meditaran en este capítulo detenidamente y